Centro Cristiano La Joya es el lugar donde construimos historias de éxito. Aquí encontrarás una transformación de vida a través de la palabra que tiene poder, palabra que está viva, la palabra de Dios. En el Centro Cristiano La Joya existe una diversidad de actividades, conferencias y eventos especiales que te llevarán a tener un gran encuentro con Dios, como sanidades y milagros, reunión de damas y varones, cursos bíblicos, cena de matrimonios, conferencias relacionadas con el despertar de la fe y valores en la familia, entre otros. A Cristo sea la gloria. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Él merece siempre toda la gloria. El motivo por el que estamos aquí es Él, ¿verdad? No hay otro motivo sino Él. Él es el que nos congrega, Él es el que nos convoca. Por Él estamos aquí, para darle toda la gloria, la honra y la alabanza. Un saludo de la hermosa ciudad de Puebla y de todos los hermanos de amistad de por allá. Les traemos un saludo a todos ustedes con mucho cariño. Bien, ¿listos? ¿Por qué no volteas con tu vecino? Dile, ¿estás listo para recibir la palabra del Señor? Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 19. Romanos 8, 19. Todos venimos de diferentes trasfondos, diferentes culturas. Hemos sido enseñados de muchas maneras. Y cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo empieza todo un proceso de reeducarnos y de todo un proceso de transformación. El inicio y el punto de partida siempre será el tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y el haber recibido a Cristo en nuestro corazón. En ese momento, cuando sucede eso, cuando que por medio de la fe yo reconozco a Jesús, reconozco quién es Él, reconozco su obra y lo recibo en mi corazón, en una forma automática el Espíritu Santo provoca una transformación y un nacimiento de nuestro espíritu. Y empieza toda una labor y todo un trabajo precioso del Espíritu Santo en nuestra vida, de transformación, de reeducarnos. Nuestros pensamientos empiezan a cambiar, nuestra forma de ver la vida empieza a cambiar, nuestras metas, todo empieza a sufrir una transformación, pero preciosa. Yo me acuerdo hace 32 años que yo recibí a Cristo en mi corazón, que cuando yo lo recibí, cuando Cristo entró en mi vida y llegó a mi vida, empezó todo un proceso de transformación hasta el día de hoy, y sigo en ese proceso. Yo no creo que haya una persona que a lo largo de su vida llegue a entender en toda su plenitud al Señor. Yo creo que lo vamos a venir entendiendo ya cuando estemos allá con Él, pero el tiempo que nos toca de vida, el Espíritu Santo está con nosotros y Él siempre nos va a conducir a la verdad, siempre nos va a estar conduciendo para una transformación, porque hay un precioso propósito de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y en esta mañana yo quiero hablarte precisamente de dos cosas fundamentales que todos nosotros debemos de tener, ¿sí? Una clara identidad de quién es Dios, quién soy yo en Dios, y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Identidad y propósito. ¿De qué les voy a hablar? Identidad, propósito. Son dos cosas importantes. Dice aquí en Romanos, el apóstol Pablo nos dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? Esta palabra manifestación en el original
¿sí? Significa poner al descubierto, significa revelar, significa descubrir. Jesucristo durante 30 años fue un hijo de familia, creció como cualquier persona. Su papá fue carpintero, él aprendió el oficio de la carpintería, pero llegó el momento de su manifestación. Llegó el momento en donde él salió al descubierto, fue al río Jordán, y ahí cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí fue bautizado Jesucristo. Se oye una voz del cielo en donde Jesucristo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego viene el Espíritu Santo, ¿sí?, sobre él. Y ahí empieza el ministerio de Jesucristo. Y el ministerio de Jesucristo empieza siendo llevado al desierto y teniendo una confrontación ahí con el diablo, ¿sí?, durante 40 días y 40 noches. Y después de pasar esa confrontación, regresa él en el poder del Espíritu y empieza un ministerio glorioso durante 3 años, ¿sí? Y él caminó y transitó por todo Israel, de norte a sur, de este a oeste, predicando el evangelio. Pero ahí, sí, lo que les quiero decir es que hubo un tiempo en donde él ya se manifestó públicamente, se dio a conocer. Sí, aquí el apóstol Pablo nos dice que el anhelo ardiente de toda la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de creyentes, nos podamos poner al descubierto. Yo estoy convencido que si uno no tiene clara su identidad de quién es Dios, quién es Jesucristo, por qué Jesucristo vino a la tierra, cuál fue la importancia, por qué Jesucristo, ¿sí?, desarrolló lo que desarrolló. Son preguntas genuinas, importantes, y que debemos de saber los porqués, mi amado. Si no entendemos, si no sabemos, no lo podremos llevar en la vida diaria. ¿Sí? La intervención de Jesucristo, por qué Jesucristo nació por obra del Espíritu en una virgen, por qué fue de esa manera, cuál es el porqué. Y luego Jesucristo predicando el evangelio del reino, nunca proselitó hacia el judaísmo. Nunca estuvo predicando eso. Él predicó el evangelio del reino. Y luego, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por qué murió de esa manera? ¿Por qué resucita? Todo eso tiene una implicación, importantísima para nuestro desarrollo. Si nosotros no entendemos eso, ¿sí?, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir? ¿Por qué Jesucristo es Dios encarnado? Es el verbo hecho carne. O sea, el Dios que se manifestó, ¿sí?, y se vino aquí a la tierra. ¿Por qué Dios tuvo que venir a la tierra? ¿Cuál fue el propósito de Dios venir a la tierra? ¿Por qué tuvo que intervenir? ¿Por qué Dios, siendo Dios, el creador de todo lo que podemos contemplar y ver, se tuvo que hacer un simple hombre? ¿Por qué todo esto? Yo creo que es muy importante para nuestro desarrollo y caminar en la vida, en nuestro caminar cristiano. ¿Sí? Y el anhelo ardiente de la creación es que se manifieste y se dé a conocer, ¿sí?, a Jesucristo en nuestra vida. En toda la creación. Ahora quiero que me acompañes a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Precisamente aquí el apóstol Pedro también nos habla de esos dos conceptos: identidad y propósito. Identidad y propósito. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero ahora sois el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Habla de un antes y habla de un después. En mi propia vida y en la vida de cada uno hay un antes y hay un después. ¿Sí? Mi vida se desarrolla en antes de Cristo y después de Cristo. Antes yo no conocía al Señor, antes yo no sabía quién era Dios, antes no sabía quién era Jesucristo, pero hubo algo que pasó en mi vida que transformó mi existencia. Jesucristo se manifestó en mi vida, ¿sí? Y cambió el destino, el rumbo de mi vida. Antes yo no era pueblo, pero ahora soy pueblo, ¿sí? Y esto es algo muy importante que tú y yo debemos de entender y de saber. Dice Pablo aquí en el versículo 9, sois linaje escogido. Nos empieza a hablar el apóstol Pedro para que podamos tener una clara identidad. Dios quiere un pueblo aquí en la tierra. No está levantando religiones, está levantando toda una familia, todo un pueblo. El pueblo de Israel estaba compuesto de 12 hijos, 12 tribus. Y las 12 tribus se les llamaba el pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Era el pueblo de Dios. Y es el mismo concepto que ahora Dios sigue usando. Dios no ha cambiado ese concepto. Por eso yo les digo, cuando Jesucristo se manifestó, lo que Él empezó a predicar fue el evangelio del reino. Y empezó a darnos a entender que Dios es un rey y hay un reino. Él ha venido a trasladarnos a su luz admirable, de las tinieblas a un reino de luz. ¿Sí? Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Y nos dice claramente que somos linaje escogido. Nos está escogiendo cada uno de nosotros, real sacerdocio. Digan conmigo, nación santa. Que somos una nación. Y luego dice, pueblo adquirido. Di conmigo, somos el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esa diferencia de que seamos el pueblo de Dios? Cristo es lo que hace la diferencia. Tenemos que tener clara nuestra identidad. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 1, dice versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron. O sea, hay que recibir a Cristo. Hay que tener a Cristo, tenemos que tomar una acción, tenemos que, sí, conscientemente recibir a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entramos a formar una familia, entramos a formar un pueblo, una nación. Esa es nuestra identidad. Y hablando de nuestra identidad, quiero un poquito profundizar un poquito más acerca de esto. Quiero que vayas conmigo al Salmo 139. No sabes, a mí cuando yo estaba leyendo todo esto y preparando todo este mensaje, cómo a mí Dios me ha bendecido enormemente. Porque me hace sentirme amado, me hace sentirme deseado, me hace sentirme querido. Yo no sé si tú has crecido en una familia en donde tus papás se volcaron en atenciones, en amor, en cuidado, ¿sí? En familias o en hijos donde crecen en un ambiente así, donde hay tanto cariño, tanta atención y cuidado, pues obviamente esos hijos crecen. Sí, crecen estables emocionalmente, su salud emocional es extraordinaria. Y el yo saber esto, a mí me da una importancia, me hace sentirme importante, me hace sentirme querido, me hace sentirme amado, me hace tener una identidad. Si yo no tengo una identidad, si yo no sé quién soy, si yo no sé cuál es el empiezo, el origen de todo esto, mucho menos voy a saber a dónde voy. Tengo que tener muy claro. Por ejemplo, Cristi y yo, mi esposa y yo somos de Monterrey, Nuevo León. Tenemos un origen, ¿sí me explico? Yo soy Treviño, Leal, García, Montemayor, García, Iglesias, Iñor. ¿Sí?
del Cerro de la Silla, del Cabrito, de la Machaca. Tengo una identidad clarísima de quién soy y de dónde vengo, ¿sí? Pero ahora en Cristo también tengo una identidad clarísima de quién soy. Como mexicano también tengo una identidad quién soy. Cristi y yo, sí, hemos tenido el gusto y el privilegio de parte de Dios de ser los pastores de misiones y de plantación de iglesias y de lanzar misioneros. Y tenemos misioneros, Amistad de Puebla, en muchos lados del mundo. Y nuestra función y nuestro trabajo es apoyarles, ministrarles. Hemos tenido el privilegio de ir a todos estos países. Y cuando vamos a estos países, está claro que entramos a otros pueblos y otras culturas, pero yo sigo siendo mexicano y tengo bien clara cuál es mi identidad, mi amado. Sigo siendo mexicano, y aunque yo vaya y visitemos países del primer mundo y México todavía sea considerado como un país de tercer mundo, para mí México es México. ¿Sí me explico? México, amo mi bandera, amo los símbolos patrios. Yo soy del nopal y de los frijoles, ¿sí? Esa es mi identidad. Y aunque yo vaya a Estados Unidos y vaya a Inglaterra o vaya a Francia, me explico, yo porto en alto mi identidad, soy mexicano. Cuanto más ahora que entregué mi vida a Cristo, me explico, sé claramente ahora cuál es mi ciudadanía, sé claramente Cristo ha transformado mi vida, sé que tengo un propósito, sé que tengo una identidad, Cristo me ama. Fíjate lo que dice aquí, el rey David recibe una revelación impresionante. Viene el Espíritu Santo y le trae una revelación increíble y maravilloso. Ahora, todo esto que estoy hablando de que somos un pueblo santo y somos una nación y pueblo adquirido por Dios, obviamente viene con la unción del Espíritu Santo para que nos caigan los veintes, venga una revelación en nuestra vida de nuestra identidad. Y fíjate lo que David empieza a confesar en esta porción de la escritura. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es Salmo 139 versículo 13, perdón. Salmo 139 versículo 13. Aquí David ha tenido una revelación. ¿Cómo sabe todo esto David? ¿Quién se lo dio a entender? ¿Cómo lo logró comprender? Pues obviamente tuvo una visitación de parte de Dios tremenda, en donde él empieza y escribe este salmo y empieza a hacer declaraciones, pero dramáticas, declaraciones impresionantes. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Ya está teniendo un diálogo con Dios. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Habla de un hombre que ha tenido una revelación, ¿sí? Y le está cayendo el 20 de quién es él y quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La obra de Dios es maravillosa. Voltea con tu vecino, dile, tú eres una obra maravillosa de parte de Dios. Cada uno de ustedes, mi amado, que el Espíritu Santo venga y traiga esta revelación a tu vida. Eres una obra maravillosa de parte de Dios. No estás desapercibido, no es un Dios lejano, no es un Dios que solamente está tratando los problemas de Siria y de los refugiados. Eres importantísimo para el Señor. Y esto mismo que recibió David es la misma identidad que tú y yo recibimos. Yo lo recibí. Cada vez que yo leo cualquier fracción de la palabra, ¿sí?, yo lo interpreto y lo recibo para mí. Dios me está hablando. Esto es la carta de Dios para cada uno de nosotros. Es su voluntad expresada a nosotros. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Yo lo voy a personalizar. Dios formó mis entrañas.
Dice, me hiciste, Dios, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice, y te voy a alabar porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto mi cuerpo, bien que en lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, todavía ni siquiera estaba formado en el vientre de mi madre. Ojo con esto, ojo con esto, ¿sí? En la concepción, cuando se hace la vida, ¿sí? Hay vida, ¿sí? Y nadie tiene derecho de interrumpir esa vida que Dios ha establecido. Entonces es algo que tenemos que tener muy en claro y que no podemos aceptar cualquier otra cosa. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, fíjate lo que dice aquí, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El Señor sabía y escribió pues cómo íbamos a ser cada uno de nosotros. Unos peloncitos, otros gorditos, otros flaquitos, otros canositos, otros así, otros con los ojos rasgados, otros con los ojos redondos. Y viene Dios formando. Somos únicos y especiales para Dios, mi amado. Yo no sé si tú tengas hijos. Nosotros tenemos 3 preciosos hijos y cada uno es único y especial para nosotros. ¿Sí? Volcamos nuestra vida sobre nuestros hijos. Y si nosotros, siendo humanos, podemos hacer eso, cuanto más nuestro Dios, quien nos hizo, te hizo a ti. Tú no eres un accidente de la naturaleza, mi amado. ¿Sí me explico? Hay un plan divino. Yo no conozco tus circunstancias ni cómo hayas nacido, pero detrás de todas esas circunstancias hay un Dios soberano que está encima de todo eso. ¿Sí me explico? Y eres tremendamente importante para el Señor. Si esa identidad tú no la tienes, si tú todavía estás batallando si Dios me ama, si Dios no me ama, si Dios me quiere, si Dios no me pela, si Dios no esto, o sea, mucho menos vamos a poder desarrollar una vida, ¿sí? Como Dios quiere, mucho menos vamos a poder encontrar un propósito. Lo primero que tengo que entender es quién es Dios y lo que Dios ha hecho en mí. ¿Y quién soy yo en Dios? ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios porque yo le recibí, ¿sí? Y Dios me ha formado. Ahora, vayamos a Jeremías capítulo 2, por favor. Vayamos a Jeremías capítulo 2. Y Jeremías, el profeta, recibe una revelación todavía mucho más profunda que David. Porque David recoge el asunto desde que fue formado en el vientre de su madre. Dice, mis ojos, el embrión vieron tus ojos, Señor. Mi embrión vieron tus ojos. Desde David en su revelación llega hasta el punto en donde él es formado desde el vientre de su madre, ¿sí? Pero Jeremías recibe una revelación todavía mucho más atrás. Qué increíble, fíjate lo que dice aquí en el capítulo 1, a partir del versículo 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, o sea, viene la palabra de Jehová, vino una revelación, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo no sé, pero muchos consideran que esto es un llamado solamente para los profetas. Yo no lo creo así, mi amado. Todo lo que yo leo en la palabra es una carta de Dios para mí. Y yo lo recibo para mí. Dios me está hablando a mí. Cada coma, cada tilde, cada acento, ¿sí? Dios es una carta de Dios para mí. Y cuando yo leo esto, antes que te formase en el vientre, te conocí. Por eso les digo que David toma esta revelación desde el vientre de la madre. Pero Jeremías recibe una revelación antes de que fuese formado en el vientre de la madre. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Quién es un profeta? Uno que habla de parte de Dios.
Ese es un profeta, uno que habla de parte de Dios. Pero dice, antes que nacieses, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Sabes cómo yo lo veo? ¿Cómo lo identifico? Puesto que esto yo lo tomo para mí y espero que tú lo tomes para ti. ¿Sí? Significa, yo a veces trato de filosofar y trato de hacerme imágenes y trato de hacer. Yo me imagino a Dios en su reino, en su palacio, ¿sí? Y tratando de humanizarlo un poquito porque no logramos comprenderlo. Dios en su taller de trabajo ahí, ¿sí? Dios en su, como si fuera un gran arquitecto con su respirador y con sus reglas. Empezó, sí, con un buen café de altura y una buena música de Jesús Adrián Romero, ¿sí? Un ambiente espiritual bien padre. Y de repente empieza a dibujar a Sergio Treviño. Empieza a dibujar a Jorge, a Miriam, a Cristi, a Lupita, a Raúl, sí, a Claudia. Los empieza a dibujar y los empieza antes que fuesen formados en el vientre. ¿Qué me dice a mí esto? Que yo ya estaba en la mente de Dios. Que Dios ya me estaba, Dios me estaba creando antes aún de que fuese formado en el vientre. Tan importante somos para Dios. O cuando, si tú no lo consideras así, tan importante soy yo para Dios. Pero espero que tú lo recibas de esta manera. Jeremías, Dios vino palabra y le empieza a decir, Jeremías, antes de que fuiste formado en el vientre, yo ya te conocía. O sea, en otras palabras, yo ya te estaba formando. Tengo un propósito padrísimo para tu vida. Tú no estás desaparecido. Tú no estás en la vida solamente sobreviviendo la vida. Si tú estás aquí, es porque hay un gran propósito divino detrás. Dios te ama, mi amado. Dios tiene un propósito grandioso para tu vida. Y es tan lamentable que la gente que ha tenido un encuentro con Cristo no logre, ¿sí?, encontrar el propósito en su vida. ¿Sabes? Cuando yo veo gente batallando y no sale y no esto y no lo otro y nomás no acierta y no decide meterse con Dios, yo digo, híjoles, todo lo que hizo Cristo, todo, se tomó la molestia de venir a hacerse hombre, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, pasó todo un sacrificio. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo eso Dios? ¿Por qué se tomó el esfuerzo para hacer todo eso Dios? Porque Dios nos ama mucho más allá del entendimiento humano que tú y yo tenemos, mi amado. Dios nos ama de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y a veces nuestra capacidad humana no logra entender esa magnitud de amor de lo que Dios hace. Dios vino aquí a la tierra porque nos ama. Dios no quiere que ninguno perezca, dice la Escritura. Que todos vengan al arrepentimiento, que todos podamos llegar. El único camino, la verdad y la vida es Jesucristo, y nadie va a llegar al Padre, nadie llegará al reino sino a través de Él. ¿Sí me explico? Y cuando yo veo gente que no nada más, siento como que está perdiendo y menospreciando, perdiendo la vida, menospreciando lo que Dios ha hecho, para que Dios ha hecho y ha hecho lo que ha hecho, porque te quiere levantar, te quiere bendecir. Es un Padre amoroso, te quiere bendecir, te quiere prosperar, quiere que encuentres un propósito en la vida, una nueva esperanza. Viene a redireccionar tu vida, viene a intervenir, irrumpe en tu vida. Cuando usamos esa palabra irrumpir, es que Dios de alguna manera dramática penetra en tu vida para cambiar tu destino, para cambiar tu caminar, para cambiar, ¿sí?, la dirección que llevas. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para ti, mi amado, es mucho mayor, ¿sí?, de lo que tú mismo puedes pensar. Si tú sigues en gobierno
gobernando tu vida, tus propios proyectos personales y todo ese tipo de cosas, vas a llegar hasta cierto punto. Pero si ponemos nuestras manos, nuestra vida en manos de Dios, Dios nos va a llevar a un destino glorioso para cada uno de nosotros. Ahora, cuando yo estoy diciendo esto, mi amado, yo no estoy diciendo que vamos a tener una vida sin problemas. Eso no existe. Una vida sin problemas no existe. La ausencia de problemas y dificultades nunca va a existir en la tierra. Pero Dios en nuestra vida hace la diferencia, mi amado, totalmente. ¿Sí? O enfrentar los problemas de la vida sin Dios, o enfrentarlos con Dios y que sea Dios el que pelee todas y cada una de mis batallas. Porque Él me ama, Él me hizo, Él me formó, Él desarrolló todo esto. Ahora, si ya tenemos clara, si ya el Espíritu Santo te ha revelado que desde antes de que fuiste formado, Dios ya estaba pensando en ti, así tan importante eres, y que Dios diseñó tus ojos, Dios diseñó tu pelo, Dios diseñó cada parte de tu cuerpo, Dios te hizo así. Y una vez que te hizo así, rompió el molde. No hay otro igual que tú. No hay otro igual. Eres especial y único, única creación. No hay Sergio Treviños en serie. ¿Sí? Las mujeres son muy piquis para eso cuando van a... No, este vestido no, porque se lo vi a fulanita de tal. Sí, no quieren comprar algo así porque dicen, no, capaz que nos vemos ahí en la congre y se lleva el mismo saco que yo. ¿Sí? Entonces quieren creaciones únicas y singulares, ¿verdad? No quieren nada en serie. Bueno, quiero que recibas ese concepto. No hay Sergio Treviños en serie, no hay Raúles en serie, no hay Claudias en serie. Somos únicos y especiales, mi amado. Yo no sé si eso te anima, pero a mí me anima mucho. Me anima muchísimo el saber que soy único, soy especial, que Dios me ha escogido, ¿sí? Que en el momento donde yo recibí a Cristo, viene una revelación de poder entender esto. Soy una creación, soy único, Dios me ama, Dios me formó en el vientre de mi madre. Y luego dice... y aquí el profeta empieza a tener un diálogo con Dios porque empieza a tener una confusión. Le dice, ay Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo a lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo, estoy para librarte, dice Jehová. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Pero fíjate lo que dice el versículo 10, que es lo que quiero juntar con lo que estoy diciendo. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Primero le da identidad, Dios le da identidad a Jeremías y luego le dice qué es lo que va a hacer, el propósito, identidad y propósito. Pedro igual nos dice que somos pueblo santo, nación, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, y luego te dice, ¿para qué? ¿Para qué cosa? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Dónde estábamos antes? Sí, antes yo no era pueblo, sí, antes no lo conocía, y si no lo conocía es porque estaba en tinieblas, pero ahora la luz ha venido a mi vida y ha cambiado. Sí hay un antes de y hay un después de. El Sergio Treviño antes de era otro rollo, pero el Sergio Treviño en Cristo y después de Cristo es otra cosa. Tengo propósito, tengo identidad, me hace caminar con tanta seguridad en la tierra, con tanta esperanza, me hace entender destino, me da destino. Mi propósito es la eternidad con mi Dios, mi amado. ¿Sí me explico? Si hay la Biblia también nos identifica que la vida es como una gran carrera y una gran carrera de obstáculos. Pero al final de esa carrera hay un destino glorioso con nuestro Dios. ¿Sí? Y tenemos con Dios ir atravesando los obstáculos y la carrera de nuestra vida para que podamos llegar a nuestro destino, que es estar con Dios.
Dios para eso se ha manifestado. Él no quiere que nadie muera. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie pierda la vida eterna. Mi amado, todos vamos a vivir una eternidad. Todos, todos. Después de esta vida, después que se acabe esta vida, porque esta vida física y material se va a terminar. ¿Entendemos esto? Esta es una realidad que a veces queremos eludir. Esta vida se va a terminar. Y yo he tenido un impacto muy fuerte últimamente, y lo he estado hablando muchísimo en la iglesia. Este mundo que tú y yo vivimos, esta supuesta realidad que tú y yo vivimos, ¿sí?, no es tan real como la otra. La verdadera vida, mi amado, de veras, la verdadera vida es la vida en una eternidad. ¿Sí? De la eternidad fue formado este mundo físico que vivimos. Dios vive en la eternidad. Dios vive en un mundo espiritual que tú y yo no vemos. Y de ese mundo espiritual y de esa eternidad, Dios formó todo este espacio-tiempo, ¿sí?, que llamamos nuestro universo, con todos nuestros sistemas planetarios y todo el cosmos y todo lo que podemos percibir. Pero esto es tan pasajero. La verdadera vida es la que vamos a vivir, digan conmigo, por toda la eternidad. Todos los seres humanos vamos a vivir una eternidad, pero unos de una manera y otros de otra manera. ¿Estamos entendiendo esto? Unos de una manera y otros de otra manera. Si hay un destino eterno sin Dios y hay un destino eterno con Dios. Yo no sé cuál elijas tú, ¿sí?, pero yo quiero vivir un destino eterno con Dios. ¿Sí? Y para que yo pueda llegar a ese destino eterno con Dios es por medio de Cristo. Yo soy el camino, dice Jesús, no hay otro camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay varias verdades. Que el mundo no te confunda pensando en esto, pensando en lo otro. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a llegar al Padre, nadie va a estar en la eternidad con el Padre si no es a través de Cristo. Él es la única puerta para llegar al cielo. La única, no hay otro camino. No te confundas, mi amado, y no dejes, dáselo fuerte al Señor. A Cristo sea la gloria. Él es Cristo, Él es el Señor, y nos ha puesto para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Sí? El Señor en mí empezó a derribar y a destruir todo lo que se había formado en mi vida antes de Cristo. Cada uno de nosotros, yo vivía en las tinieblas. Cuando no se tiene a Cristo y Cristo no ha llegado, Él es la luz de los hombres. ¿Sí? Cuando Cristo no había llegado a mi vida, ¿sí?, mi vida se desarrolló. Cristo llegó a mi vida cuando yo tenía 31 años de edad. Durante los primeros 31 años, ¿sí?, yo fui formado, educado bajo el sistema del mundo. ¿Sí? Y en esa formación del mundo yo vivía en tinieblas, vivía en pecado, vivía fuera de los planes de Dios. Se establecieron en mi vida muchas cosas horribles que tenían que ser arrancadas, que tenían que ser derribadas. Pero cuando viene Cristo, ¿sí?, y el Espíritu Santo está conmigo, empieza todo un proceso de desarraigar, de arrancar y de destruir todo lo que estaba formado en mi vida a lo largo de mis 31 años. ¿Y qué empezó a hacer el Señor? Empezó a poner eternidad en mi vida. Empezó a establecer los principios del reino en mi vida. Sí, el Espíritu Santo me empezó a conducir a que yo pudiera entender,
Sí, por eso dice ahí en Romanos, dice renueva el espíritu de tu mente. Porque si tú no, o sea, todo llega a través de tu mente. Y todo lo filtramos, llega a tu mente. Y si no lo bajamos y lo entendemos, entonces no lo podemos vivir. Lo empezamos a vivir porque yo ya lo entendí. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy tan convencido de hacer lo que estoy haciendo? Porque ya lo entendí. ¿Sí me explico? Ya se hizo carne en mí. Primero lo recibí a través de un pensamiento, lo medité, el Espíritu Santo me ayudó a entenderlo. Y cuando lo entendí, se hizo carne en mi corazón. Y cuando se hace, es cuando entonces empiezas a vivir una verdadera vida cristiana. Por los frutos se conocen, mi amado. Por los frutos conoceréis. Cuando tú ves una vida transformada, tú dices, ¿has visto a Juanito? ¡Wow! Ya no dice groserías, ya no dice esto, ya no dice esto. ¿Quién lo cambió? Pues el Espíritu Santo fue arrancando y fue destruyendo todo lo que se había formado y fue revistiéndolo en una nueva criatura. Ahora una criatura creada según Dios, con identidad, con propósito, con esperanza, con destino. Y eso es lo que el mundo necesita saber, mi amado. El mundo necesita conocer esto. Por eso el mundo está esperando, la creación misma está esperando. El anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios, que se levanten con esta identidad y con este propósito, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tuve a Cristo en mi corazón, nunca más mi vida fue igual. Mi vida fue cambiada, fue trastornada mi vida. Sí, ya no, o sea, se me quita el sueño, me meto con el Señor en su presencia y ya no encuentro ningún otro gusto en la vida más que lo que Dios y su presencia trae a mi vida, mi amado. ¿Entienden esto? Y todo empezó, ¿sí?, con una confesión de fe. Porque cuando empezamos con esto, bueno, pues Cristo vino y Cristo quiere entrar, y decimos, necesitas recibir a Cristo, y Cristo va a venir en tu vida y te va a empezar a traer una transformación, te va a dar esperanza, te va a dar paz, te va a dar destino, te va a dar eternidad. Dios va a hacer lo que Él pensó desde antes de que fuiste formado. Yo ya te conocí. Wow. Ese concepto es tan profundo. Yo ya te conocía. O sea, en otras palabras, Dios estaba pensando en mí para algo específico. ¿Sí me explico? Cuando un inventor o alguien está creando algo, es porque quiere encontrarle un propósito a lo que quiere hacer. ¿Sí me explico? No es simplemente por hacer algo. Cuando Dios pensó en Sergio Treviño, y antes que me formase Él en el vientre de mi madre, ¿sí?, ¿te das cuenta lo que hay detrás de allá, aún de los designios? Mi amado, yo soy producto de Dios, mucho más allá de una pasión amorosa de mi papá y mi mamá. ¿Entiende este concepto? Tú y yo somos, ¿sí?, el producto de la unión de un padre y de una madre. Detrás de eso hay un diseño de Dios increíble y maravilloso que tú y yo debemos de entender. No es hasta que tú lo entiendes, ¿sí?, que vives con tal certeza en tu vida. No hay nada que te mueva, mi amado. No hay nada en el mundo que pueda atraerme ahora que sea de mayor atención que lo que Él me da. Él lo llena todo. Él lo trae todo. No hay otra vida fuera de Cristo. Mi vivir es Cristo y el morir para mí va a ser ganancia. Sí, el vivir es Cristo. No hay otra razón para mí ahora. Mi vida es Cristo.
y para anunciar las virtudes. Fue Cristo que me sacó de las tinieblas, fue Cristo el que me dio vida, fue Cristo el que tuvo misericordia y me perdonó mis pecados, porque ahora entiendo que yo estaba en pecado, estaba sumergido en las tinieblas y mi destino eterno iba a ser horrible, mi destino eterno. Pero ahora el Señor irrumpió en mi vida, ¿sí? Y me dio un nuevo caminar, ¿sí? Y me redireccionó la vida para tener un destino glorioso y una eternidad gloriosa con mi Señor. Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor. Y eso, mis amados, es lo que tiene que ser anunciado. Tienes identidad, tienes propósito, tiene que ser anunciado a todos. Tú no puedes dejar de ser lo que eres. Yo no puedo dejar de ser ahora lo que soy. Donde me siento, predico. Donde me siento, hablo de Cristo. Cristo es mi vida. No puedo dejar de ser lo que soy ahora. Sí, o sea, en todo lugar. Cuando me preguntan, me encuentro amigos de la universidad, me dice: Treviño, ¿y ahora qué es de tu vida? Digo: soy pastor. Soy pastor y tuve un encuentro con Cristo y les empiezo a predicar. Se quedan impresionados. ¿Qué fue lo que pasó contigo, Treviño? Pues tuve un encuentro glorioso que transformó mi vida. Y eso lo necesita el mundo. El mundo está pereciendo, mi amado. El mundo está en sufrimiento. El mundo está en dolor. Se está muriendo el mundo. Necesita que la iglesia se levante. La creación, el mismo mundo está esperando que gente como tú y como yo, sí, con una nueva esperanza, llenos del Espíritu Santo, llenos de la luz de Cristo, podamos compartirles a nuestros hermanos, a nuestros compadres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros de las escuelas, y podamos compartir. Cristo en vida transformó mucha gente. Cristo en vida, ¿sí? Fue controversial, mi amado. Mucha gente tropezó con la vida de Jesús. Hay muchos que se alarman. Eres de los fanáticos, eres de los aleluyas, o eres de esto, eres del otro, Con Jesucristo, cuando Él vivió y predicaba el evangelio, muchos se escandalizaron, pero muchos fueron tocados y cambiados para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos esperando. Vamos a ponernos de pie, mi amado. Ya tengo que terminar. Que venga el Espíritu Santo, mis amados, sobre tu vida, y que te haga entender esta tremenda verdad tan profunda y tan espiritual. El desarrollo de tu vida y el caminar de tu vida dependen de ello. ¿Por qué mucha gente va dando tumbos? Porque todavía no tiene una identidad clara de quién es Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida. Eres tan importante. Nomás entiende esto: todos los seres humanos fuimos creados por Dios. Tenemos destino, tenemos propósito. Y el único que puede evitar que ese propósito se lleve a cabo, ni siquiera es el diablo, mi amado. Es uno mismo, cuando toma decisiones contrarias. La vida y la muerte están frente a ti. Escoge la vida. Si seguimos escogiendo la muerte, si seguimos escogiendo los valores del mundo en lugar de los valores del reino, si decidimos mal, entonces nuestro destino va a estar equivocado. Pero si viene el Espíritu Santo sobre tu vida, obviamente viene Cristo y viene el Espíritu Santo y te empiezan a revelar, ¿sí?, quién eres y el destino y el propósito. Entonces empieza a haber todo un proceso de santificación y de transformación en tu vida, ¿sí?, encontrando tu destino y tu propósito aquí en la tierra. Mis amados, Cristo es el Señor. No hay otro como Él. Cierra tus ojos, mi amado. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Señor, te bendecimos, te damos tantas gracias, Dios mío. Gracias por tu infinito amor, Señor.
Señor, a veces cuando decimos eso, en verdad siento yo que no expresamos en toda su plenitud lo que eso significa. Señor, tú nos has amado más allá de la comprensión que los seres humanos podemos tener. Cuando tú viniste a la tierra, te hiciste hombre, caminaste entre nosotros, predicaste el evangelio, y en su tiempo, Señor, tú fuiste a la cruz para entregarte voluntariamente, para rescatar, redimir una humanidad que no tenía esperanza. Y hasta el día de hoy, Señor, la humanidad no tiene esperanza si no es que tiene a Cristo, porque Él vino a recuperar y vino a restaurar lo que estaba perdido, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Yo no sé si tú has tenido ya esta relación, ya desde ahorita le puedes dar las gracias al Señor. Dile: gracias porque soy tu hijo, Señor. Gracias porque tú me formaste. Gracias porque me has dado un propósito. Pero si hay personas aquí, en esta hora, en este auditorio, que no ha tenido esto, que viene por primera vez, sí, qué bueno que viniste, porque necesitabas saber que Dios te ama mucho más allá de lo que tú entendías y comprendías, que Dios tiene un destino y un propósito increíble y maravilloso para ti, ¿sí? Y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y recibirlo, como leíamos y como veíamos en las escrituras. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Pon tu mano derecha en tu corazón como un símbolo, simplemente que el corazón es lo más importante que tenemos. Y si tú quieres abrir tu vida, ¿sí?, y recibir a Cristo en tu corazón, ¿sí?, podemos una oración que es una declaración, ¿sí?, en donde invitamos a Jesús que venga en nuestra vida. Si el Señor ha estado tocando la puerta y ha estado llamando a la puerta de tu corazón, si tú le abres la puerta, Él entrará a ti y tendrá una comunión íntima contigo, ¿sí? Vamos a repetir esto, decirlo en voz alta: Señor Jesucristo, yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres el Dios hecho carne. Tú viniste a la tierra, el creador del universo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Caminó predicando el evangelio del reino, y en su momento y tiempo fuiste a la cruz del Calvario, y ahí fuiste clavado y derramaste tu sangre para redimir, para salvar y rescatar a una humanidad que estaba perdida. Yo declaro en esta hora y confieso con toda la libertad que yo tengo que eso es lo que yo creo. Y en esta hora, con mi libre albedrío y voluntad, yo te abro mi corazón, Señor, y te recibo como el Dios de mi vida, como el Salvador de mi vida, como el Señor de mi vida. Pido perdón, Señor, por haber pecado, Señor. He pecado de pensamientos, Señor, he pecado con mis acciones, Señor, pero en esta hora, Señor, yo decido, Señor, y te pido perdón y decido que vengas a mi vida. Ven, Señor, y cámbiame y hazme una nueva criatura, Señor. Señor, revísteme en una nueva creación, que las cosas del pasado queden atrás y que todas sean hechas nuevas en ti, Señor. Señor, dame esperanza, dame eternidad, que tu luz brille, Señor, y que sea arrancado de mi vida todas aquellas cosas que antes habían sido formadas, que son contrarias a ti, y que ahora se construya y se edifique, Señor, los principios del reino en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Te
Te esperamos con los brazos abiertos todos los viernes y domingos en Zacatecas número 30, Colonia La Joya, en Tultitlán, Estado de México. Ven y da este gran paso de fe, porque estamos seguros que la historia de tu vida va a cambiar.